Muy buenos días a todos nuestros oyentes desde aquí, desde la radio municipal de Torrox. Tenemos hoy una visita bastante importante para mí porque tenía ganas de hacerla y nos acompaña hoy Gaia Sinatra, cofundadora del estudio Aquarian, en el que imparten una disciplina que ella nos lo va a contar mejor que nadie porque es totalmente una persona experta que se ha estado preparando todos estos años para impartir esta disciplina y mejor que ella no nos lo va a contar nadie, así que le damos la bienvenida. Hola Gaia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, encantada de estar aquí. Bueno, gracias a Radio Torrox, gracias a ti Rocío por haberme invitado. Estoy súper feliz, la verdad. Yo también porque hayas venido, porque la verdad es que tenía ganas y no tenía que haberla dejado tanto tiempo, pero es verdad que cada cosa llega a su momento. En su momento. Sí. Así que la disciplina que tú estás impartiendo ahora mismo es yoga aéreo. Sí. ¿Podrías explicarnos más o menos los orígenes de...? Porque yo le estoy llamando disciplina, porque realmente no es un deporte. Entonces, explícanoslo mejor para que nuestros oyentes lo conozcan. Sí, por supuesto. Para quien no lo sepa. Sí, claro que sí. Mira, lo primero, el yoga aéreo es yoga. Por eso, como tú has bien dicho, no es un deporte, pero es algo que va mucho más allá de la parte física. Es verdad que el yoga aéreo tiene la parte que es muy estética y muy visual, porque se ve como postura y cosas como ahí muy estética y que llaman mucho la atención esa parte. Pero en realidad es un trabajo mucho más profundo porque es donde se trabaja sobre todo en la parte emocional y la parte mental. Porque sin estas dos cositas, la parte emocional y la parte mental, el físico no responde. Entonces, como un trabajo muy guay que se hace en clase de yoga aéreo y cada uno va creciendo. Para explicarte un poquito mejor, el yoga aéreo es el yoga adaptado a una tela suspendida en el aire, ¿vale? Y es, dependiendo de la altura, solemos ponerla a la altura de las caderas y esto va a favorecer muchísimo más temas de postura invertida, por ejemplo, como se invierte con mucha más facilidad, sin riesgo ni en el cuello, ni en la columna, sin toda esta parte. Y se trabaja mucho el tema de miedo y bloqueos, porque cuando la primera vez entré en una clase de yoga aéreo, ves las telas colgando y luego ves la gente lo que hace, pues te paras un poquito y dices, un poquito. ¿por qué? Sí, ¿Qué es lo cierto. que hago aquí? Sí. Pero es verdad que tú incides muchísimo en la clase, en que no hace falta, o sea, no es necesario esforzarse muchísimo y llegar a esa frustración de no consigo esta figura. Es decir, lo que pretende sobre todo es estar en armonía, sí. Cuerpo-mente y centrarte en esa relajación que muchas veces nos cuesta tantísimo y por eso mismo también esta práctica es tan buena para la mente y en momentos de estrés, ansiedad. Aparte de los físicos, obviamente, entonces lo que se pretende es disfrutar sí. con ese proceso y sentirse al gusto con uno mismo. Exactamente, sí, la cosa va por allí. De hecho, la parte física podemos decir que un 30% de la clase, el resto, cuando entramos en clase, vamos a hacer lo que se llama un centramiento, que es un poco para bajar la energía del día y cambiar un poco la vibración, porque si venimos... Claro, hay mucha gente y todo el mundo lleva con sus historias, sus problemas y todas sus cosas. Y entonces lo que hacemos al principio es esto, dejar eso, cambiar un poquito la vibración. Luego, por supuesto, siempre hay una parte de meditación de la clase y la respiración es la guía, es fundamental. La respiración es la guía para llegar a conectar con ese estado tuyo natural que es la quietud. Sí, efectivamente. A ver, es verdad que es una cosa que cuesta muchísimo. Yo tengo que decirlo, que llegar a esa relajación con la respiración, porque es obvio, es un proceso natural lo de respirar, pero la gente no sabe lo que es la respiración consciente. Sí. La respiración consciente, los tipos de respiraciones y lo que hace que tú llegues a un estado
de relajación. No a lo mejor relajación total, pero más o menos es verdad que el ritmo basal, la tranquilidad se va consiguiendo. Eso se nota muchísimo, muchísimo, no es el efecto que hace a nivel mental. Entonces, por ejemplo, bueno, no sé si nos podrías explicar los tipos de respiraciones, más o menos en qué se basan, para entenderlo muchísimo mejor. Sí, sí, podemos hacer incluso una práctica ya que estamos, pero también lo primero que voy a decir relacionado con el tema de la respiración, la primera vez que tú asistes a una clase de yoga aéreo, el cuerpo, que lo digo mucho, el cuerpo hace algo muy curioso, suspira, como ese suspiro de alivio, como que por primera vez es de este alivio de que dices, estaba esperando esto, llevaba muchísimo tiempo esperando eso, y el cuerpo hace ese suspiro. ¿Vale? Hay muchísimas técnicas de respiración, lo que se llama pranayama. Lo que hacemos en clase son muchas y variadas, dependiendo también del enfoque que le queremos dar a la clase. Pero, por ejemplo, una respiración muy sencilla puede ser, sobre todo por el tema de estrés, ansiedad y todos los estados anímicos negativo y depresivo, es exhalar el doble de largo que la inhalación. Por ejemplo, puedes hacer incluso mentalmente, vas a inhalar y cuenta 4 y exhala y cuenta 8. Lo haces durante 3 minutos y nota los cambios. Al principio, pero tienes que darte tiempo también. Si lo haces la primera vez y has estado toda tu vida con ansiedad, pues date tiempo también. Y lo haces varios días, lo repites varias veces, y es una técnica muy buena para ese tipo de estados y para salir de ello, porque hay que salir de allí. No solamente los medicamentos, porque eso sabemos todo que es muy, muy limitado y no te saca de ese estado. Entonces necesitamos algo más, y la respiración, la verdad, es la guía, es la clave para llegar a ti. Sí, es verdad que yo tengo que también, no es puntualizar, sino explicarle a las personas que, como tantísimas prácticas que se hacen, tantísimas metas, retos que nos ponemos, requieren ese tiempo. Sí. Es decir, si a la primera que tú estás intentando hacer una actividad de respiración, de relajación, meditación, lo que sea, no funciona, hay que seguir intentándolo, porque muchísima gente abandona, pero a la primera de cambio, porque también es verdad que eso les puede causar malestar. Sí. O sea, es una cosa tan natural estar en quietud, pero es muy difícil, y más con el ritmo tan acelerado que llevamos. Entonces, yo lo que quiero transmitir desde aquí es eso. Si se intenta una vez, seguir con eso. Sí, si lo intento una vez, es obvio, a ver, el mantra que utilizo en la clase de yoga es esto: no es difícil, es nuevo. Cuando tú entiendes eso, cambia también tu diálogo mental, porque tu diálogo mental, sabemos que la mayoría somos muy exigentes con nosotros mismos, entonces no tiene que salir todo ya muy rápido de la primera. Pero si tú te dices, no es difícil, es nuevo, cambia por completo tu diálogo mental, porque vas a entrar en un estado de amabilidad contigo. No te vas a exigir tanto, porque te vas a decir, claro, espérate un momentito, lo que estoy haciendo es algo nuevo, necesita el tiempo que necesite, como el ejemplo que pongo, tocar un instrumento. Si a la primera de cambio se rinde todo el mundo, ahora mismo nadie estaría tocando un instrumento. Pero esto es un proceso, pero tienes que decidir hacerlo. ¿Vale? Porque no es todo bonito, porque, por ejemplo, en mi experiencia del yoga aéreo, yo he tenido una experiencia al principio, entre comillas, negativa, y luego he decidido seguir y formarme. Porque, por ejemplo, en mi primera clase, yo hice 3-4 clases y luego lo dejé y volví a los 2-3 meses. Porque, claro, me enfrenté con una parte mía que no me esperaba. Porque un poco la primera clase iba, entre comillas, sobrada, porque yo ya era profesora de yoga, tenía cierta cualidad de física, y llego a mi primera clase y fue un golpe brutal a mi ego, porque pensaba que se me iba a dar mejor. Entonces, claro, la primera, la segunda y la tercera fue como, yo eso no me sale, no sé, y lo dejé. Hasta que decidí volver, porque donde más, algo que más se resiste es donde ahí puede ser tu camino,
Y agradezco mucho a mi vocecita interior que me dijo, vuelve, porque si no, no estaría aquí, ni estaría acompañando procesos tan bonitos que son los de mis alumnos, no estaría formando a gente, y por eso. Entonces, agradezco mucho a aquella vocecita y haberle echado cuenta. Claro, ya es que encima de todo tienes tu experiencia personal. Sí, yo tengo mi Que experiencia, sí. sí. Que es que recoge todo esto que estamos nosotros diciendo. Por cierto, es verdad que no hemos empezado hablando de esto, pero a mí me gustaría saber cómo conociste el yoga aéreo, porque por lo que tengo entendido, no es una práctica que se lleve haciendo muchísimo aquí en España. Aunque no sé si a lo mejor me equivoco, no sé si tú me vas a poder corregir. A ver, el yoga aéreo es muy reciente. Estamos hablando de 20, 30 años, porque es sí, más o menos entre el 2000 y 2008 es cuando ya el yoga aéreo se va ahí enraizando mucho más. Entonces es una práctica bastante reciente. Y por supuesto hay muchos métodos. Ahora mismo hay cada vez más métodos registrados, pero hay 3 fundamentales que son el Unnata, que es donde yo más me identifico, que es adaptar la postura del yoga al yoga aéreo, y luego le pongo también mi parte más acrobática. Entonces yo el yoga aéreo lo conocí en Sevilla, porque yo vivía allí. Había un centro de yoga que lo hacía y recuerdo que siempre me había llamado la atención la parte artística y visual. Por ejemplo, el tema del baile o el tema de la gimnasia rítmica, el tema de las telas, eran cosas que me habían llamado la atención. Pero lo de la tela era muy fuerte. Yo lo veía, digo, no sé qué es esto, me está llamando la atención, voy a buscar. Y claro, en Sevilla lo que yo busqué fue circo, que ahí también había clase como de circo, no exactamente en el centro de Sevilla, sino un poquito más afuera. Y yo no conocía el yoga aéreo, hasta que del circo me apareció yoga aéreo y digo, ostras, ¿esto qué es? Y ahí fue como lo conocí. Pero en realidad es bastante reciente, aunque ahora mismo la verdad que en los últimos años se ha puesto bastante de moda. Y de allí muchas variantes del yoga aéreo y tantas variantes como profesores, porque cada uno lo trata según su experiencia. Entonces, como yo trabajo el yoga aéreo, más que la parte biomecánica, de anatomía, de lesiones, que también está, pero repito que una parte física, donde yo más trabajo en la parte emocional y la parte mental. Entonces eso es mi enfoque que me caracteriza, porque ha sido mi experiencia. Porque yo he tenido que hacer un trabajo mental muy fuerte desde mi primera clase, que me sentí una caquita, se puede decir, bueno, ya lo he dicho, pues entonces me sentí muy mal, y decir que vamos a ver esto qué es. Entonces, claro, trabajar esa parte. Pero sí, es bastante reciente. Claro, es verdad que hay algunas actividades físicas que se llevan también a cabo en los gimnasios, que sí tienen como su marca registrada, y ellos sí siguen unas pautas, dependiendo también del body pump, cuando se puso de moda, el zumba y todo esto. Sí es verdad que siguen unas pautas, pero en este caso entonces el aeroyoga no lo sigue, sino que bebe del yoga, de las artes circenses, sí. Y no me acuerdo si había algo más que también estaba bastante involucrado en este caso. Bueno, el ballet me parece que también. Sí, el ballet. De hecho, Christopher Harrison, que es el fundador del Anti-Gravity Yoga, él era un bailarín. Por eso ahí está la parte acrobática. Luego el Unnata, de Michelle Dortignac, ella era profesora de yoga. Y luego el aeroyoga, que se confunde mucho porque una cosa es el yoga aéreo y una cosa es el aeroyoga. El aeroyoga es un método registrado de Rafael Martínez, que es muy diferente porque tiene una tela más chiquitita, una tela menos elástica, como una tela de paracaídas, tiene estriba a los lados. Y la tela que yo trabajo es una tela de seda, es una tela muy, muy agradable al tacto, te envuelve, sí. Entonces, este tipo de tela es el yoga aéreo. El aeroyoga es otro tipo de yoga aéreo. Vale, claro. Es que estuve mirando. Lo que pasa es que la información que hay en internet, que también puede ser muy confusa, es bastante confusa, sí. Lo equiparaba. O sea, ponía aeroyoga o yoga aéreo. Sí. O sea, como si fuese exactamente igual. No. Y en muchas páginas no pone la distinción. Y sí existe en este caso.
Sí, hasta nosotros, por ejemplo, que bueno, tenemos una escuela que es Aquarian, como tú dijiste al principio, hasta en mi página pongo tanto yoga aéreo como aéreo yoga de forma indiferenciada, pero es una estrategia de palabras claves por búsqueda de Google. Vale, para que ponga las dos cosas, pero una cosa es yoga aéreo y otra cosa es el aéreo yoga, y ahora un poquito hemos entendido la diferencia. Es un método, el aéreo yoga, un método más fitness. De hecho, Rafael Martínez venía del Pilates, un poco método ahí, y utiliza eso, un tipo de tela diferente que limita, no es una tela donde puede hacer acrobacia, una tela que molesta mucho. Ya la tela, es verdad que al principio el contacto con el cuerpo suele molestar, pero es esto, es un trabajo diferente con el cuerpo. Con esto de yoga aéreo, perdona, es que me he quedado, estaba pensando todavía en el aeroyoga. Con el yoga aéreo también hay que decir, y quiero que quede bastante claro, todos los beneficios que puede encontrar una persona cuando se apunta, por ejemplo, a tus clases. Uh-huh. Cuéntanos, tú, sí. O sea, ¿y cuáles son los beneficios? Muchísimo mejor esta pregunta. ¿Cuáles son los beneficios que tú ves en gente que lleva más tiempo contigo? ¿Qué es lo que busca esa persona? Y al final, ¿qué es incluso lo que llega tú a percibir de los avances que ha tenido esa persona? Sí, claro. Hay muchísimo beneficio. A nivel físico, el tema de descompresión de las columnas, trabajo de articulaciones, un trabajo completo del cuerpo. Pero como ya he mencionado, hay muchísimo más beneficios físicos y mentales. En mi experiencia, de hecho, la verdad que estoy súper agradecida de que mi pasión sea mi oficio, porque me da la posibilidad de asistir a procesos de los alumnos que son muy fuertes, son muy guay, y poderlo acompañar y asistir, eso es un privilegio. Entonces, una persona que llega así como muy tímida, muy encogida, que dicen, es que no soy capaz, esto es muy fuerte para mí. De hecho, hace un par de días que tengo una nueva alumna, estaba como en una postura que lo habíamos conseguido, era una postura bastante avanzada para hacer sus primer mes de clase, y le faltaba nada más que como levantar un pie para luego ya finalizar la secuencia. Y esa alumna se paró y dijo, wow, esto es mucho para mí, y se bajó. Y fue como ahí cuando tú dices, ostras, es que, porque todo lo que pasa en clase es lo mismo que te pasa en tu vida. Entonces, esa persona en su vida, justo antes de llegar a ese éxito, pues dice, no, esto es demasiado para mí, pues entonces ya lo dejo. Y ves todos esos procesos mentales, porque claro, en una clase de yoga aéreo, un campo de entrenamiento para la vida. Entonces, todos los no puedo que te dice, todas las veces que ¿qué hago yo aquí? O esto, sobre todo lo que se repite es el no puedo, no puedo, no puedo. Y te das cuenta que ese no puedo es una vocecita de tu cabeza que es mentira, es simplemente una voz en off que te está narrando tu vida. Y lo más importante que en las clases y más que nada, y sobre todo en las formaciones, esa voz en off cambia. Entonces, claro, una voz que te está contando tu vida todo de modo un poco destructivo y con tanta expectativa y con tanto esfuerzo, de repente esta voz cambia en una voz más amable, y aquí cuando la persona hace, oh, wow, pues entonces sí que puedo, no solamente aquí en el yoga aéreo, puedo con muchas más cosas en mi vida. Entonces, claro, en clase prácticamente te lleva herramientas para tu día, aunque sea eso, esa de entender que esa vocecita en off que nos está constantemente narrando nuestra vida, es de darte cuenta de que esa voz es mentira, a darte cuenta de que, oye, he hecho una respiración que me ha sentado bien, y te la llevas a casa, como en tu práctica diaria. Entonces, esos los beneficios son que es un cambio de perspectiva. En todos los sentidos, porque físicamente también invertimos y cambiamos de perspectiva. Pero como ves, el beneficio físico es una consecuencia de tu estado mental y emocional. De hecho, el yoga aéreo, cuando la gente me pregunta, ¿pero el yoga aéreo es para todo el mundo? A ver, no hay limitaciones ni de edad ni de estructura física. Pero es un yoga muy selecto, porque no es para todo el mundo si no tienes actitud. ¿Vale? Si tú llegas con una actitud que no puedes cambiar y se nota, pues no vas a seguir.
¿vale? Entonces, el yoga aéreo es eso, es selecto por el trabajo físico, emocional y mental que requiere. Y no todo el mundo está dispuesto a ese trabajo emocional y mental. Eso pasa también muchísimo en la psicología, ¿eh? Sí. Porque es verdad que se recomienda, oye, ve a terapia, ve tal, ve cual. Pero hay muchísimos psicólogos que dicen, para tú empezar una terapia, tienes que estar preparado, tener esa cierta actitud y predisposición a poder recibir cierta información, tú trabajas con tal, o sea, que se puede también asociar muchísimo a esto que nos estás contando. Sí, porque en proceso mental emocional sale la basura que tenemos dentro. Más trabajas el famoso crecimiento personal, más salen más cosas. Pero ahí está el grupo y también para sostener. Es verdad que en una clase este trabajo es muy limitado, por eso me encanta dar clase, pero lo que más me gusta son el tema de las formaciones, porque en una formación es donde de verdad la gente hace ese cambio, porque incluso tú entras en la formación, por supuesto no para ser profesor de yoga aéreo, toda la formación que yo he hecho nunca han sido para ser profe, que luego he acabado como profe, sí, pero es más que nada la gente entra como eso, como crecimiento personal. Entonces cuando tú entras ahí en la formación y cómo te cambia esa creencia, ese bloqueo, de hecho hacemos un trabajo que se llama reprogramaciones, una parte del manual muy potente. Cuando tú haces esa reprogramación, tú sales de la formación y en tu vida pasan cosas. Entonces, de repente te llaman de un trabajo, o de repente encuentras tu pareja, o de repente te pasan cosas simplemente porque tu forma de mirar tu realidad ha cambiado. Eso es como el algoritmo famoso de Instagram. Tú ves vídeos de gatito y lo único que te muestra son vídeos de gatito. Entonces, tu realidad son vídeos de gatito. Cuando tú cambias tu realidad, esta vocecita en off, y empieza a ver vídeos de, yo qué sé, de magia o de rituales, no sé, pues eso son también las cosas que veo yo. Pero cuando empieza a ver eso, pues toda esa parte se va hacia allí. Y eso es así. Cuando tú sales de la formación, tienes una nueva reprogramación, una nueva forma de ver la vida y empieza a ver las oportunidades, porque en realidad las oportunidades están ahí, lo que pasa es que no la vemos. Porque estamos en ese algoritmo, que es nuestro algoritmo mental. Cuando el algoritmo cambia, cambia toda tu realidad. Bueno, eso se ha dicho también muchísimo. Lo de si tú te centras en ser positivo, en tener pensamientos positivos, vas a atraer esa energía. Se dice mucho. Obviamente no está demostrado, pero en muchísimos casos sí se nota. Se nota porque cuando una persona está cerrada ya en algo, le cuesta mucho salir de ahí. Y es cierto que esto que tú estás comentando, incluso lo he notado yo también, haciendo yoga aéreo, porque es que no, he notado cositas. Entonces, yo creo que tanto a nivel, bueno, aparte del físico y todo eso, como estamos diciendo, el psicológico es muy fuerte. Y el emocional es muy potente lo que se puede conseguir con esta práctica. Aparte de esto, no sé si quieres añadir algo más, si quieres invitar a la gente. Sí, mira, hago una pequeña reflexión sobre lo que has dicho del pensamiento positivo, que es tanto mi opinión como mi experiencia. El pensamiento positivo es también, entre comillas, un falso mito, que lo que hace es sustituir un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Y sigue siendo un trabajo mental. Desde la mente no te puedes fiar, ¿vale? Porque la mente siempre está dirigida por el ego. Entonces tú vas a estar siempre en esos contrastes. Pensamiento negativo, pensamiento positivo. Entonces, si tú tienes un pensamiento negativo, no lo sustituyas por uno positivo. Siente el pensamiento negativo, ¿vale? Porque es que si no es, claro, es tapar la parte negativa, la parte más oscura, y luego de repente ver solo lo positivo, pero eso es más de lo mismo. Es otra trampa, no sé si me estoy explicando bien. Sí, creo que sí se entiende bastante. Entonces, claro, tú no puedes hacer un trabajo en ti desde la mente, porque sigue siendo un trabajo mental, que es, por supuesto, la primera capa en la mente, pero luego hay que ir un poquito más para adentro. Y entonces, claro, en el yoga lo que se desarrolla es la mente neutral. La mente que ve tanto lo positivo como lo negativo en todo lo que pasa.
Y ahí es cuando de repente tú tienes el poder de ver una situación, de pararte y decir, a ver, me está pasando esta situación, a ver un momentito. No te vas al jijiji, que nada, no pasa nada, pensamiento positivo, o ostras, qué mierda, pensamiento positivo. No, vas a esa mente neutral, que por cierto se lleva a través de la respiración y la meditación que enseñamos. Pues desde ahí sí que tiene tu poder decisivo, no lo tiene tu mente / ego. Entonces eso del pensamiento positivo también hay que decir que es bastante trampa, la verdad. Gaia, no te quiero cortar porque es verdad que es muy interesante y ya no solamente nos hemos centrado en el yoga, sino que hemos hablado de muchísimas más cosas. Sí. No sé si quieres añadir algo más. Es cierto que bueno, puedes decir también dónde das tus clases por si alguien se ha animado después de escucharnos. Sí. Y por si hacéis algún otro tipo de actividades, formaciones o tal próximamente, porque, bueno, se nos ha acabado el tiempo, sí, pero muy breve, por favor, explica esto. Sí, claro, yo lo que he dicho, bueno, doy clase aquí en Torres Costa y en Torre del Mar, pero más que nada lo que yo hago son formaciones, ¿vale? Que es donde se puede ver este proceso. Tengo una formación presencial justo en Torrox que empieza en marzo. Y luego tengo tanto formaciones online y otro tipo de formaciones, porque mi formación la principal que tengo es la formación de yoga aéreo, y luego 2 formaciones como hay más chiquitita, que una es parte del restaurativo y la otra es la parte de la danza aérea, ¿vale? Que es también donde estoy un poquito más desarrollándome, porque ahí hay otra cosita que se desbloquean, ¿vale? Entonces mi próxima formación empieza en mayo. Y son método único, por el simple hecho de que son fruto de mi experiencia, toda mi experiencia está ahí, todo el trabajo que he hecho, porque no es solamente trabajo de yoga, tengo otra formación en tema de círculo de mujeres, de psicomagia, y todas estas cosas están en las formaciones, porque es una experiencia global, todas las formaciones, tanto la que está solamente online, tanto la presencial. Entonces, si os queréis ahí informar y apuntaros, están invitados. Sí. Dejaré de todas formas en nuestras redes sociales. Sí. Linkaré, bueno, pondré el link de vuestra página, pondré donde se puede encontrar esta información, y el que esté interesado, totalmente bienvenido también para ella. Sí. Y Gaia, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido tu tiempo con nosotros y habernos enseñado tantísimo. Así que esperamos que en otra ocasión te podamos acoger aquí en la radio. Sí, cuando queráis, y hacemos algo más también experiencial, más un poquito, alguna meditación guiada de unos minutitos, que está súper guay, la verdad que sí. Dicho queda. Muchísimas gracias. A ti, Rocío. Hasta luego.